O sea, en realidad tomamos una visión a cómo se ve el mundo en 40 años, ¿verdad? Y cómo podemos acelerar y cerrar esa brecha en Latinoamérica de la manera más rápida posible, ¿no? Entonces creo que hace falta muchísima educación a nivel de cada país, ¿verdad? Y creo que parte de este proyecto y lo que estamos haciendo es poder generar esa conciencia, número uno. Luego, número dos, regresando a como esta unión regional, creo que sí nos hace falta coordinarnos y encontrar espacios. O sea, hasta con los fondos de riesgo que invierten en Deep Tech en Latinoamérica nos hemos sentado, hemos tenido mesas redondas con los diferentes grupos, con diferentes entes, y ellos mismos, que tú quizás creerías que sería como el grupo más coordinado, nos dice. Hola, bienvenidos todos y todas a un episodio más de nuestra serie de video podcasts de Access Partnership. En esta ocasión nos acompañan dos personas muy interesantes que trabajan en un asunto que a mí personalmente me llama mucho la atención. Los hemos asociados con Deep Tech. Yo voy a dejar que ellos se presenten en un momento, porque creo que es más fácil de esa manera. Los invito y las invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estos episodios, ustedes saben, quedan publicados en Apple Music, YouTube, Spotify. Yo soy Giuseppe González, el jefe para América Latina de Access Partnership. Les doy la bienvenida. Y bueno, entrando en materia, Marcos, Claudio, no sé si quieren contarnos un poco sobre lo que ustedes están liderando de Deep Tech en Latinoamérica, sobre el Latin American Dynamism Project, y contarnos un poco, sí, ustedes quiénes son y por qué la gente debería prestarle tanta atención a lo que ustedes están haciendo. Genial, muchísimas gracias a Giuseppe por la invitación. Me presento, yo soy Claudio Cifuentes, ahí estoy llevando el área de investigación del Latin American Dynamism Project. Básicamente, bueno, un poquito de mi perfil nomás, yo vengo trabajando en periodismo de investigación, hace un par de años ya full enfocado en tecnología, y ahí básicamente el interés siempre ha sido, por una parte, entender críticamente el posicionamiento, desarrollo de las tecnologías, cómo van penetrando en Latinoamérica, y en paralelo cómo también el desarrollo va influenciando un poco cómo nos posicionamos a nivel regional en el contexto más global, como todo este, no sé, interés súper activo, desarrollo, fomento, etcétera, va empujándonos, va dejándonos atrás, y un poco con esas preguntas es que compartimos también dentro de la Dynamism Project la importancia de pararnos a mirar, reflexionar, también mapear y hacer como todo el proceso de investigación para fomentar este capítulo de IT que consideramos que es como de fundamental valor específicamente hoy con todo el contexto geopolítico que venimos viviendo. Así que eso es súper breve. Y pues de mi lado, un gusto estar aquí contigo, Giuseppe, y con la audiencia de Access Partnership. Me llamo Marcus, algunos me conocen como Kush también. Soy parte del equipo de Odisea y quiero comentarles aquí un poco de lo que es Odisea porque el ADP cae dentro del marco. Básicamente, Odisea es un laboratorio de innovación cuya misión es acelerar tecnologías avanzadas en Latinoamérica, ¿no? Nos enfocamos mucho ahorita en temas de inteligencia artificial y criptografía, porque son áreas donde tenemos muchísima expertise y sabemos que hay muchas empresas que están abordando, por ejemplo, el tema de biotech en Latinoamérica y vemos una brecha muy grande en IA y criptografía en particular en la región, que nosotros creemos que son dos tecnologías fundamentales para el ecosistema latino, ¿no? ¿De dónde nace el Latin American Dynamism Project? En esencia, yo formo parte de una red que nace del International Strategy Forum, que nace del Special Competitiveness Studies Project, que viene del ecosistema de Schmidt, que es el anterior CEO y chairman de Google. Y Eric Schmidt tiene un interés muy fuerte en la intersección, siendo el anterior CEO y chairman de Google, pues justamente con la visión de, bueno, cómo la tecnología avanzada y la geopolítica se unen y qué implicaciones tienen, ¿verdad?, a una escala global. Entonces, nuestra propuesta, formando parte de este ecosistema del ISF, International Strategy Forum, queremos explorar y entender qué oportunidades hay para las tecnologías fronterizas en Latinoamérica y en particular entender cómo está el ecosistema y el mapeo de estas mismas tecnologías en la región. En Odisea somos lo que le llamamos un Research Driven Firm, entonces todas las actividades que hacemos, que están todos programas de educación técnica, aceleración de empresas, desarrollo de productos, lanzar fondos, fomentar cultura y eventos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Todo empieza con la investigación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente creemos que para poder
avanzar de una manera muy eficaz y tener un impacto súper alto, y creo que parte de esta conversación y el trabajo que hace Access Partnership también es eso. Creemos fuertemente que el paso número uno es entender cómo está el mercado, y de ahí es donde nace LADP. La tesis con LADP es la siguiente, ¿no? Entonces, hemos visto tecnologías que han sido avanzadas y se han apalancado muchísimo en términos de su desarrollo económico por la tecnología. Un ejemplo muy pertinente, por ejemplo, es la situación de Singapur, Estonia, Israel, China, la India, Corea del Sur, etcétera, donde hace algunas décadas eran algunas de las economías más pobres del mundo, muchas de las cuales, por ejemplo, hoy día existen en Latinoamérica, y ahora se han transformado en economías sumamente potentes y economías que realmente le aportan mucho. O sea, no solo reciben esta tecnología, sino también exportan estos avances tecnológicos, ya sea en IA, de criptografía, biotech, agtech, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que en Latinoamérica tenemos todas las condiciones para poder convertirnos en un potente y una fuerza muy fuerte a nivel global en términos de Deep Tech. Tenemos todas las condiciones ahí, tenemos un sistema educativo que anualmente produce cientos de miles de ingenieros a una gama muy alta, en Brasil, en México, en Argentina, por ejemplo, Chile también. Tenemos el 42% de la biodiversidad a escala global, ¿verdad? Y ahí hay un montón de oportunidades, energía relativamente barata en ciertos países, y también estamos posicionados de una manera muy favorable en términos de la escala geopolítica, ¿no? Entonces, estamos relativamente aislados del resto del mundo, y creo que eso cada vez más va a ser más importante. Entonces, de ahí nace la investigación, y pues podemos profundizar mucho más dentro de cualquiera de esas ramas. No, está excelente. Una pregunta obligada es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Deep Tech? Que eso es un tema que fijo, muchas personas en la audiencia nos van a preguntar. ¿Cómo explicarle eso a las personas para que se sintonicen y digan, ya entendí de qué están hablando? Claro. Deep Tech en su esencia es tecnología y conocimiento científico que viene con un contexto académico muy fuerte, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros, y como todo en la vida es relativamente subjetivo esta definición, pero por lo general el acuerdo es el siguiente. Deep Tech es avances tecnológicos que por detrás traen mucha academia, mucho conocimiento, que requieren muchos años para poder llevar al mercado esta tecnología y este avance. O sea, ciertos ejemplos de Deep Tech, por ejemplo, serían mucha de la IA, por ejemplo, ¿verdad? Que se desarrolló en un contexto académico. Google fue uno de los pioneros en realidad, pero la IA lleva décadas siendo desarrollada, por ejemplo, ¿no? Y por fin estamos entendiendo cómo la IA impacta los mercados. Luego tenemos biotech, que es otro ejemplo, ¿no? Donde encontramos quizás una molécula en la naturaleza, y luego tenemos que pasar años entendiendo cómo podemos utilizar estas diferentes como que moléculas, ponte, para poder resolver ciertos temas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, y otros parámetros de lo que define Deep Tech es que requiere por lo general una inversión muy alta para poder llevar el producto al mercado, ¿verdad? Entonces, el capital expenditure o CAPEX para poder llevar esta tecnología al mercado suele ser bastante alta, y también puede ser el caso de que lleve una patente por detrás, ¿verdad? Entonces tiene como está protegido desde ese punto de vista estas diferentes tecnologías. Pero sí creo que sí es de nuevo, como todo en la vida, todo es relativamente subjetivo, pero la noción, y creo que el key takeaway es el siguiente. O sea, Deep Tech en su esencia es tecnología sumamente avanzada que requiere mucho conocimiento científico para poder llevarla al mercado. Y ahí, para agregar nomás, en la traducción al español hemos identificado que distintos como, no sé, instituciones de gobierno se refieren a Deep Tech usualmente como EBCT, emprendimientos basados en ciencia y tecnología. Entonces, por ejemplo, Chile acaba de publicar hace un par de meses el tercer reporte y mapeo de EBCT, y ahí tienen como un gran desglose en base a esto. Entonces, quizá de repente nos perdemos hablando de Deep Tech, pero ese es como el concepto que hemos identificado. Y ahora otra cosa interesante, por ejemplo, es que en China, en vez de ocupar Deep Tech o EBCT, ocupan New Infrastructure. Bueno, esa es la traducción, por cierto, anglo del chino original, pero sí, son como esas diferentes claves que van abriendo las puertas a este mundo. Ahí también, como la CEPAL también publicó hace 4 o 5 años un reporte específico en base a EBCT. Entonces, eso, si bien ha existido por mucho tiempo, tiene distintos nombres, son como clavecitas para ir encontrándolo en todo el podcast.
Excelente, súper claro. También creo que muy útil utilizarlo de esa manera. Ahorita mencionaban el tema de la biodiversidad, la bioingeniería y todos esos factores asociados como al bio. Yo les quería hacer una pregunta en esa línea y es que, digamos, es claro que hasta donde recuerdo, Brasil y Colombia son los dos países más biodiversos del planeta y hay muchas intenciones de algunas autoridades en la región y policymakers de generar una economía alrededor de la biodiversidad y ahí le han metido un componente de investigación y desarrollo de emprendimientos, por ejemplo en la Amazonía, que hay muchas cosas asociadas con eso. ¿Cómo hacen ustedes o cómo harían ustedes para conciliar estos esfuerzos para maximizar esa oportunidad de la biodiversidad a partir de la ciencia y la tecnología con otra línea que también ha crecido mucho en América Latina, caso Colombia, Ecuador, Brasil, y es el tema del respeto por la ancestralidad, donde uno va a una comunidad en la Amazonía, tripartita, Colombia, Perú, Brasil, hay un potencial impresionante de productos, de conocimiento, pero las comunidades dicen, no, es que eso la ciencia, eso es colonizador, o eso tiene algún tipo de enfoque que lo previene. ¿Cómo hacer para conciliar ambas cosas y que en últimas eso pues, beneficie a todo el mundo? ¿Cómo harían ustedes para abordar ese desafío? Bien, me refiero a la primera parte de la pregunta en términos de, como claro, la capacidad que tiene la región a nivel de biodiversidad. Ahí también para ponerle un poco de data. Solamente en Latinoamérica se concentra el 42% de toda la biodiversidad a nivel mundial. Desde 2020, que no sé, empresas como McKinsey vienen estimando que esta biorevolución justamente va a traer entre 2 a 4 trillones de dólares hacia el 2030 y el 2040, que para ponerlo como en, no sé, en términos más concretos, eso equivale a entre 6 y 13 veces el GDP solamente de Chile. Entonces estamos hablando de súper harto, nada, como bueno, el alcance. Y ahí dentro del top 10 de países, claro, vemos México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, compitiendo, no sé si compitiendo, pero tomando la posta en términos de, sí, la biodiversidad global. Así que eso como a nivel contextual y cómo esto se traduce justamente en el desarrollo de biotecnologías en la región es algo que hemos visto tanto desde reportes que han podido llevar adelante el Banco Interamericano de Desarrollo, un reporte publicado ya hace un tiempo, el 2023, pero que identificaba que justamente el 60% de todas las startups que han levantado más de $1 millón son específicamente ligadas en el área de biotecnología, que el 35% del capital que han ido levantando las startups de todo el capítulo Deep Tech también son específicamente en biotecnología. Así que eso en cuanto a un poco al contexto general. Ahora, como también hemos ido conversando, tenemos todos estos distintos como países y agentes que comparten de alguna manera, si bien comparten como la distribución, no comparten las particularidades a nivel de políticas públicas, a nivel de cómo poder traducir y llevar adelante las patentes que vamos viendo a nivel como académico, que vamos viendo a nivel como, claro, todo este paso hacia llevarlo a estos conceptos, a estos instancias de mayor volumen y demás. Y ahí quizá uno, luego de haber como conversado con más de 100, 150 actores durante nuestra investigación, uno de los puntos clave que hemos podido identificar es cómo, si bien estamos y queremos abordar Latinoamérica como una región unificada, cada país básicamente va teniendo sus propios marcos regulatorios, cada país va definiendo cuándo van las fases clínicas, por ejemplo, para pasar desde procesos que están en las universidades hacia procesos de pruebas clínicas, hacia fases de comercialización. Eso es súper particular, no hay ningún agente que vaya, por ejemplo, intentando coordinar desde lo legal, desde lo político esto, que es algo que muchas veces nos van como mencionando. Y esto se transforma en algo todavía como más complejo cuando a la hora de salir a buscar financiamiento como a nivel ya global, que es quizá lo más relevante y lo más difícil, es todavía más complejo porque nadie entiende, nadie sabe lo que estamos viendo. Entonces, lo que está pasando en Latinoamérica, me refiero. Ahí ese es el problema, lo que hemos identificado, que están ya realizando un poco estas startups específicamente de biotecnología, son desde el mero principio ir como homologando todo lo que son las
fases clínicas, el idioma, el tipo de contratos, a regulaciones y legislaciones que van viendo como en la FDA de Estados Unidos y estas como entes gubernamentales de políticas públicas que, claro, tienen como esta homologación a nivel global. Por lo tanto, cuando se quiera traer ese capital a nivel como a la región, eso ya esté claro. Entonces, eso es un poco lo que hemos visto ahí, lo que hemos visto a nivel biotecnología. Ahora bien, todo lo que he expuesto de alguna manera refiere a la primera parte de la pregunta, que abierta la parte de como, sí, el trabajo con comunidades locales, el trabajo con la ancestralidad, que creo que eso ahí es como un capítulo también súper relevante a la hora de cómo no pasar la máquina, por así decir, entre estos desarrollos que vemos viendo en universidades y en estas como, no sé, mundo de venture capital y demás, y lo enfocamos en traer todas estas distintas como comunidades, poblaciones y, no sé, estratos de la sociedad a la ecuación. Así que eso es justamente una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo y ahí sí, dejo un poco la palabra abierta para entender también cómo lo piensan ustedes y cómo vamos nosotros también. Sí, o sea, creo que más bien hasta la ancestralidad puede ser una plataforma para poder ir encontrando, por ejemplo, en particular con la biodiversidad que existe en la Amazonía, encontrando estas nuevas recetas o diferentes, de nuevo, como moléculas que podrían ser muy interesantes. Como, bueno, cierta gente quizás podría utilizar una rama de un árbol por alguna razón y porque, bueno, vamos a entenderlo. Creo que lo más importante cuando siempre hablamos de estos temas es cómo podemos, si es que se crea abundancia económica, distribuirla de una manera justa, ¿verdad? Y eso, pues ahí creo que entramos en un tema muy filosófico, pero fundamentalmente creo que esa es la creencia y crear esta polaridad entre como un grupo y el otro, creo que suele ser muchos de los problemas en realidad y creo que mucha nuestra visión es decir, bueno, ¿cómo podemos reconociendo la diversidad cultural, biológica, económica, política que existe en Latinoamérica, cómo podemos presentar un marco, como mencionó Claudio, algo que hemos observado a lo largo de esta investigación durante el transcurso del último año, es que no existe una plataforma integrada que pueda proponer a nivel latinoamericano un acercamiento muy regional de nuevo a cómo abordamos la tecnología avanzada en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Aquí es donde entramos a como un ángulo un poco geopolítico también. Cada vez estamos viviendo en un mundo multipolar, ¿verdad? Y los Estados Unidos se está yendo para atrás, China está avanzando, la Unión Europea está tratando de entender, bueno, cuál es su rol en este nuevo mundo, ¿verdad? Y siempre la pregunta es, ¿por qué no Latinoamérica, de nuevo, teniendo todas las condiciones que necesita, no puede salir como un bloque económico muy fuerte, ¿verdad? Entonces, eso también es como una tesis nuestra y parte de lo que estamos fomentando ahorita con este proyecto y la visión a la larga es justamente eso, que podamos ser un actor y dada la oportunidad de tener un mundo muy multipolar, cómo podemos dar un avance y apalancarnos con la tecnología, ¿no? ¿Y por qué la tecnología? O sea, también desde como first principles, ¿por qué no seguimos utilizando commodities como la plataforma de desarrollo de la región? Por diferentes razones, pero esencialmente si tú quieres ir de tu casa a, no sé, la casa de tu amigo, vas a ir caminando, vas a ir en bicicleta o vas a ir en carro, ¿no? O sea, la manera más rápida es definitivamente ir en carro. Entonces, si Latinoamérica quiere avanzar de una manera acelerada, pues entonces tenemos que apalancarnos por tecnologías sumamente avanzadas, ¿no? Y esa es como la tesis. Y creemos que hay una gran oportunidad de arbitraje, como mencionó Claudio, solo en biotecnología es una oportunidad multitrillonaria, ¿verdad? Y eso solo dentro de un ámbito en particular. Luego estamos hablando de un montón de otras verticales de tecnología y esa es la tesis del proyecto. Supremamente, claro, muy interesante también en términos de ustedes hablan mucho de oportunidad y creo que eso es supremamente valioso, sobre todo en América Latina, donde hablar de oportunidades siempre implica muchísimos temas alrededor. En ese contexto, ¿cuál es su percepción sobre el enfoque o el approach que han tenido los policy makers directamente implicados con la promoción de ciencia, tecnología e innovación en la región? Se los menciono porque hace como 2 meses estuve participando en una mesa de trabajo con el gobierno británico en temas de ciencia y tecnología,
porque ellos querían entender por qué América Latina tenía tanta, digamos, heterogeneidad en sus enfoques de políticas públicas de ciencia y tecnología cuando la oportunidad es tan grande. Hay personas que decían, venga, pero ¿por qué no cogen el coche para ir a la casa del amigo y siguen yendo a pie si es a 10 kilómetros? Como que cuesta a veces entender eso. ¿Ustedes por qué creen que sucede eso y qué consideran ustedes que podría hacerse para que estos agentes, digamos, de los gobiernos, que son los que en muchos casos permiten que las inversiones se den, que se operen las empresas y todo este asunto, pues lo interioricen y pasen al plano de lo tangible y ofrezcan esas herramientas? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Sí, para mí, o sea, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la región es justamente la ausencia de una noción muy regional de lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y tampoco es necesariamente de crear o sea, algo tan grande como el proyecto de la Unión Europea, que sí han habido intentos de hacer pues diferentes como eh, iteraciones, ¿verdad? De una unión latinoamericana, pero esencialmente creo que es un tema de dos diferentes problemas, como que a un nivel muy micro dentro de cada uno de los diferentes países, creo que muchas de las estructuras políticas tenemos básicamente un churn muy alto, es decir, cada vez que entra un nuevo gobierno se reinician todas las campañas, se reinician todos los diferentes programas de ciencia y tecnología y tenemos que encontrar las instituciones que una de nuestras tesis es que las universidades tienen un papel muy importante en esta transformación, ¿verdad? Porque es donde ocurre mucho desarrollo y conocimiento científico. Están las mentes más brillantes de cada uno de los diferentes países, ¿verdad? Pero, y tienen esa continuidad, ¿verdad? Una universidad no necesariamente va a ser afectada por los cambios políticos en un país. Entonces, ese es un problema definitivamente súper importante, ¿verdad? Y creo que también muchos políticos ni siquiera tienen la noción, o sea, quizás utilizan ChatGPT gratis, ¿no? De vez en cuando. Nosotros vemos un mundo donde la gobernanza podría ser construida sobre agentes de IA, por ejemplo. O sea, en realidad tomamos una visión a cómo se ve el mundo en 40 años, ¿verdad? Y cómo podemos acelerar y cerrar esa brecha en Latinoamérica de la manera más rápida posible, ¿no? Entonces creo que hace falta muchísima educación a nivel de cada país, ¿verdad? Y creo que parte de este proyecto y lo que estamos haciendo es poder generar esa conciencia, número uno. Luego, número dos, regresando a como esta unión regional, creo que sí nos hace falta coordinarnos y encontrar espacios. O sea, hasta con los fondos de riesgo que invierten en Deep Tech en Latinoamérica nos hemos sentado, hemos tenido mesas redondas con los diferentes grupos, con diferentes entes, y ellos mismos, que tú quizás creerías que sería como el grupo más coordinado, nos dice, es la primera vez que nos juntamos y nos sentamos todos a hablar sobre qué retos existen en Latinoamérica. Entonces, nosotros realmente queremos ser esa plataforma donde podemos reunir a los actores claves de la región, ¿verdad? Ya sean fondos de riesgo de inversión, sean políticos, científicos, universidades, etcétera, para que podamos crear un diálogo mucho más regional donde podemos traer a estos diferentes actores y encontrar, en Chile, porque no, como que no todos tenemos que hacerlo todo, ¿no? Más bien es qué aprende el TEC aquí en México y cómo ese conocimiento se puede aplicar en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? Sobre no sé, desarrollo de modelos de LLMs, por ejemplo, ¿no? Large Language Models, o qué ha sido sumamente útil en la Universidad Católica de Chile sobre cómo traes tus patentes al mercado y quién está invirtiendo en Deep Tech en Latinoamérica. O sea, creo que todo empieza con el diálogo pero antes del diálogo viene la data, ¿no? Entonces, justamente por eso es que nace este proyecto también para poder ir construyendo esa data para luego construir el diálogo sobre encima. ¿Tú cómo la ves, Clau? Sí, ahí quería también como abundar un poco más en justo como marcos regulatorios y ponerle un poco no sé, más números e insights por ahí. Esto, hace súper poco también un libro publicado por Cristian Hernández de Sentinel, un también fondo de inversión súper relevante en la región, en donde él detalló un poco la diferencia que han encontrado justamente a la hora de avanzar en regulaciones de fases clínicas en biotecnología, que en Chile, por ejemplo, solamente avanzar una droga y verla aprobada en agencias públicas te puede demorar 6-8 meses versus que en, no sé, Brasil, México, Colombia,
en sus distintas agencias públicas te va a demorar un año y medio, 2 años. Entonces, como esa es la diferencia, por cierto, es natural porque cada país trabaja con sus agencias, pero te hablo un poco de la desregulación, no sé si desregulación, pero como diferencia a la hora de pensar y claro, avanzar. Entonces, ahí las recomendaciones que hemos visto es justo como mencionaba anteriormente, esto de poder pensar con un marco quizá más o sea, no sé si internacional, pero como cómo adaptar todas estas distintas formas de entender las fases clínicas en perspectiva global. Y también lo otro que hemos visto y que creemos que es súper relevante y es algo que hemos estado poniéndole como cabeza para esta investigación es justamente las distintas políticas públicas que han ido funcionando y no funcionando en los distintos países, desde los programas, no sé, en Brasil los programas PIPE, que son como justamente para innovación e investigación en pequeñas empresas que han recibido financiamiento, entregado financiamiento a básicamente un 70% de las empresas deep techs, según un reporte ahí de Emerge Brasil que publicaron en 2024. Hasta en Chile algo que hemos notado bastante es la cantidad de hubs físicos de biotech que han desarrollado mucho en colaboración con proyectos de Uruguay, en colaboración con proyectos de Argentina, que es algo que justo ahora, por ejemplo, estuve en una reunión con un founder de una empresa que trabaja como en biotecnología, pero para animales. Comentaba que también como el proyecto de Startup Chile, en donde han realizado distintas instancias de matching funds para igualar la inversión privada con inversión pública, son distintos como, proyectos, procesos que han tenido éxito y que han sido como que son relevados y mencionados y celebrados también como a nivel regional, que es justamente algo que hay que mirar. Entonces son estas distintas instancias compartimentadas a lo largo de la región, pero que hemos ido notándolas, estudiándolas y que creemos que en base a cómo poder abrir este panorama es justamente un súper buen paso para poder hablar de esto a nivel más regional. Excelente. Y uniéndolo con lo que acaban de mencionar, en términos del venture capital, la inversión y todo este dinamismo que también ha tenido la región, que creo que la pandemia marcó una dinámica muy distinta, un punto de quiebre después de la pandemia en muchos de estos asuntos. Les quería preguntar sobre un tema que de hecho hace poquito lo mencionamos y era el tema del Latin American Discount. Y les quería preguntar por qué, si bien el número, digamos, en términos netos, el venture capital ha crecido, digamos, en la región y hay unos matices, digamos, por ejemplo, de concentrarse en fintech, por ejemplo, que es un tema que ganó mucha prevalencia en los últimos años. En muchas empresas está el tema de piensa global, actúa global y los mercados son globales, pero aparece el Latin American Discount, que de cierta manera como que genera una fricción conceptual. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre el Latin American Discount y cuál sería una posible manera de solucionarlo o abordarlo? Sí, bueno, para la audiencia que no conoce qué es el Latin American Discount, en su esencia el Latin American Discount es lo siguiente. Si yo soy un emprendedor de una startup, o vamos a compartirles un poco de data de que es mucho más allá de las startups, y quiero ir a levantar capital, cuando me siento con un inversionista, normalmente fuera de Latinoamérica, lo primero que y en LATAM también, por cierto, creo que hay mucho que hablar con los fondos de riesgo en LATAM, porque nos hace falta madurar mucho ese ecosistema. Esa es otra conversación. Pero cuando tú te sientas con un inversionista y eres un founder latino, ¿qué es lo que pasa? Dicen, tu mercado no vas a por fragmentación regulatoria, va a ser súper difícil poder penetrar otros mercados. Nubank, por ejemplo, ¿no? Nubank tiene 100 millones de usuarios y el 98% están en Brasil, ¿verdad? Entonces, ese es como un ejemplo muy práctico de cómo la fragmentación regulatoria no nos permite escalar. Las aerolíneas también tienen un problema un poco parecido. No existe el equivalente a un FDA regional, ¿verdad? Un Food and Drug Administration regional en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente estamos fragmentando demasiado el mercado en Latinoamérica, donde no puedes tú concretamente llegar con un inversionista y vas a decirle, yo quiero mi mercado, pues el beachhead market, mi mercado principal y en el mercado en donde voy a lanzar va a ser Latinoamérica. Como tú dices, suele ser el caso de que un inversionista te va a decir, no, quiero que lances tu producto en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es muy difícil de poder operar, ¿verdad? Entonces, en su esencia, el Latin American Discount es lo siguiente. Cuando tú te acercas con un inversionista, dice, bueno,
vas a tener dos problemas. Uno, te van a evaluar tu empresa con más o menos un 25% de descuento. Entonces, ponte, si tú fueras un estadounidense y estuvieras trabajando en los Estados Unidos, si estuvieras trabajando en la misma idea, con el mismo background, te van a dar una evaluación 25% más alta y vas a levantar menos capital como un latinoamericano también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos con las mentes más brillantes, estamos creando dos situaciones. Uno, no pueden levantar capital, ¿verdad? Entonces tienen que irse a los Estados Unidos. Y dos, no están operando en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, para darte un poco de data muy concreta de qué es lo que vemos aquí, de las startups de Latinoamérica que levantan capital, y este es de data de un informe que hizo el BID, que se llama Deep Tech de New Wave, que es muy recomendado ese informe como base para entender cómo está el ecosistema de LATAM, de Deep Tech. El 65% de las startups de Deep Tech en LATAM levantan menos de $1 millón. O sea, si regresamos a la definición de lo que es una empresa de Deep Tech, requiere muchísimo capital poder llevar tu producto que lleva años desarrollándolo en un laboratorio y luego poder llevarlo al mercado, ¿no? Definitivamente mucho más que $1 millón, ¿no? Entonces, básicamente estamos creando un ecosistema donde no le estamos dando todas las herramientas a los mejores emprendedores de Latinoamérica para poder absolutamente romperla en Latinoamérica, ¿verdad? Que creo que es algo súper, súper importante. Vemos esto en equities también, en los mercados, o sea, fuera de fondos de riesgo. Por ejemplo, el MSCI compara un poco los fondos de mercados emergentes con los fondos latinos y hay un descuento del 27% que se ha dado en particular desde la pandemia. Desde el 2020 estábamos casi que on par y ahorita hemos bajado bastante y tenemos cuando hablamos de price to earnings ratio y la evaluación de los equities de Latinoamérica, tenemos una evaluación 27% más baja que otros mercados emergentes, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le refiere el Latin American Discount, que en el mercado global no estamos valorando nuestras empresas de una manera que desde nuestro punto de vista realmente como que se merecen, ¿no? ¿Por qué sucede esto? De nuevo, creo que ciertas condiciones de fragmentación de mercado, volatilidad de ciertas monedas, por ejemplo, riesgos políticos, etcétera, etcétera. Creo que para nosotros en LDP es cambiar y un mundo sumamente exitoso es donde ya no es el Latin American Discount, pero es el Latin American Premium. De igual manera que si tú pasas por Y Combinator, que es una de las mejores aceleradoras de tecnología, ¿verdad? Que existe en el mundo, que está en Silicon Valley, casi que si tú pasas por YC, tienes tu cheque asegurado del otro lado con los mejores inversionistas del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos crear un mundo donde, este es un emprendedor que está abordando retos en Latinoamérica? Bueno, entonces sabemos que tiene un mercado grande, tiene product market fit, es decir, la tecnología que desarrolló realmente tiene un valor en el mercado, ¿verdad? Y también tiene un avance tecnológico muy fuerte detrás. Entonces es un poco el contexto de Latin American Discount. ¿Cómo lo ves tú, Giuseppe, con la gente con quien tú te sientas? ¿Qué opinas de Latin American Discount y qué crees que tenemos que hacer para cambiar esta dinámica? Soy que pregunta. No, pero no. Estoy cambiando aquí la dinámica. No, de acuerdo, y creo que precisamente una de las ideas de nosotros con este tipo de espacios es esa, es mostrar, como dijimos ahorita, hay una oportunidad, pero las oportunidades requieren de muchos habilitadores por detrás de largo plazo y, por ejemplo, que mercados que tienen un potencial de desarrollo importante en temas de ciencia y tecnología tomen una apuesta más seria. Eso va a generar que los negociadores, los inversionistas, las agencias de protección de mercados sean más sofisticados y defiendan un poquito más lo suyo, porque al final es un negocio. Entonces, pero y ustedes lo dijeron muy claramente, tendría que hablarse de una manera un poco más clara, armonizarse de muchas maneras, regulatoria, porque de lo contrario, los que sí lo están haciendo arrancaron en muchos casos por ahí. Entonces, 100% de acuerdo con lo que ustedes han dicho y ojalá lo hagamos, porque la idea es hacerlo, la idea es pasar de este podcast a influenciar esas conversaciones y que el Latin American Premium sea una realidad. Eso me parecería absolutamente interesante. Y les cuento que nos rindió mucho el tiempo y les quisiera agradecer, evidentemente, porque esto ha sido supremamente ilustrativo. Creo que los va a ir muy bien cuando tenemos este tipo de conversaciones abiertas y reguladores, empresas, incluso empresas grandes multinacionales que ven esto y dicen, oiga, está interesante lo que está pasando y que hay gente que está haciendo que las cosas pasen. Entonces quisiera consultarles y preguntarles cuál es el mensaje que le quieren dejar, digamos, a la audiencia, Claudio, Marcos,
para que los busquen, para que nos busquen, para que sigamos moviendo Latinoamérica hacia adelante? Bueno, mi mensaje final, y también me encantaría ver qué opina aquí Clau. Clau, por cierto, es el investigador que lleva todos los informes, está on the ground. Probablemente las personas que estén escuchando esto han hablado con Clau en algún momento también. El mensaje fundamental para mí es que es una oportunidad multitrillonaria, ¿verdad? Y estamos dejando mucho valor sobre la mesa al no dedicarle más recursos, más tiempo y más energía a acelerar estas tecnologías en Latinoamérica. Ese es el mensaje número 1. Mensaje número 2 es que tenemos que trascender la noción de que México es un mercado aislado y Chile es otro y Brasil es otro, y sentarnos y decir, ok, la meta es acelerar estas tecnologías que trae cada uno a la mesa, ¿verdad? O sea, Chile, por ejemplo, Bolivia tienen la mayor cantidad de reservas a nivel mundial de litio, y eso es sumamente importante para la transición al futuro de este mundo que corre sobre baterías, por ejemplo, ¿no? Tenemos energía muy barata en diferentes mercados, que es súper importante para correr data centers. Y la soberanía de la IA, por cierto, que es otro podcast por completo, es súper importante, porque ¿qué pasa si se caen los data centers de OpenAI en los Estados Unidos? O sea, ¿qué sucede en ese mundo, verdad? Porque cada día utilizamos la IA más y más. Entonces, básicamente creo que esos dos mensajes. La oportunidad es masiva, más grande de lo que se pueden imaginar. Estamos dejando mucho valor sobre la mesa y hay que pensar a escala regional. De mi parte, yo creo que incluiría la realización de que si bien esto puede sonar como deep tech, un concepto nuevo, extraño, lejano, que la relevancia del momento es como justo ahora, sobre todo en este momento geopolítico tan particular en el que estamos, en donde vemos día a día como las distintas maniobras que se están tomando desde A, B, C, D lado. Sí, a nivel como no solo en, no sé, Europa, Asia, Estados Unidos, se están teniendo las conversaciones de cómo va a ser justamente este tipo de innovaciones las que van a, no sé si rescatar, salvar, cuál es el verbo correcto, pero que van a mantener a flote las distintas economías. Es justamente lo que estamos hablando hoy de empresas en base científico-tecnológico, deep tech y demás. Entonces, si bien puede ser como algo ajeno, creo que justamente ahora es el momento de abordarlo, y venimos viendo como el interés. Ayer o anteayer, justamente como China anuncia que va a levantar un financiamiento de 9 billones de dólares para Latinoamérica, justamente en este momento tan ahí en el que estamos. Entonces, ¿cómo podemos pensar, evaluar y cómo vamos a jugar nuestras cartas pensando en ese futuro que estamos decidiéndolo justo hoy? Así que eso. Súper, muchísimas gracias. Espero y que nos sigamos encontrando en muchos espacios asociados con esto. Y de nuevo a toda nuestra audiencia en toda América Latina, y si nos ven en otros lados, pues también invitados a que se suscriban a nuestro canal, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes, en YouTube, Spotify, LinkedIn, todos esos canales. Y nos vemos en otro episodio.